¿A dónde se dirige el mundo en el 2026? ¿Llegará la paz perdurable al Medio Oriente? ¿O se verá sumido junto con el resto del mundo en un genocidio inimaginable? Hay cosas que escapan a nuestro control, así que ya sea paz o guerra. Mi pregunta hoy es, ¿dónde estará usted al final del 2026? Nadie puede predecir el futuro de ninguno de nosotros con precisión. Podemos planificar nuestras vidas, pero lo inesperado no solo puede ocurrir, sino que ocurre. Pero hay cosas con las que podemos contar y planificar. ¿Sabía que cerca del 30% de la Biblia está dedicada a la profecía? Y basado en la historia, si la Biblia dice que va a ocurrir, ocurrirá. En este programa del Mundo de Mañana, repasaré 3 tendencias que recomendé a principios del 2025 y añadiré 2 más. Pero primero permítame aclarar que no soy profeta, ni nadie más en el Mundo de Mañana es profeta. Sin embargo, podemos leer las profecías registradas en la Biblia, y al observar las señales que dan, podemos tener una idea general de cuándo se cumplirán estas profecías. A principios del año pasado presenté 3 tendencias. Según la Biblia, estas cosas sucederán. No es cuestión de si ocurrirán, sino cuándo. La primera que presenté fue estar atentos a un resurgimiento mundial del cristianismo falso. ¿Por qué diríamos esto cuando la religión, en especial la cristiana, ha estado en declive durante décadas? Se dice que las ventas de Biblias y la asistencia a la iglesia han subido desde el asesinato de Charlie Kirk, pero no es lo que estoy describiendo aquí. Las predicciones del mundo de mañana no se basan en encuestas ni en la dirección que sopla el viento, sino en lo que nos dice la Biblia. Y lo que la Biblia nos dice es que habrá una figura religiosa carismática, obradora de milagros, que engañará a cientos de millones. Note que dije un resurgimiento del cristianismo falso. El cristianismo falso no es de hecho un fenómeno del tiempo del fin, ya que la Escritura revela que comenzó muy temprano en el primer siglo. Jesús y sus apóstoles advirtieron esto, pero pocos toman en serio las advertencias. El apóstol Pablo reprendió a la iglesia de Corinto por dejarse engañar en las doctrinas más básicas. Segunda de Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él continuó diciendo que Satanás tiene sus ministros, y estos no son los que dicen representar al diablo, sino los que dicen representar a Cristo. Véalo en el versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Judas, el medio hermano de Jesús, declaró que había quienes convertían la gracia de Dios en licencia para pecar. Judas, versículo 3. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y note esta advertencia dada por Jesús en Mateo 24. La primera señal que dio cuando se le preguntó sobre los tiempos del fin. Versículo 4. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, hablando por él, diciendo yo soy el Cristo, diciendo que Jesús es el Cristo, y a muchos engañarán. Si bien el falso cristianismo ha existido desde el primer siglo, esta advertencia de Jesús explica la identidad del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6, el primero de los famosos 4 jinetes. El segundo, el tercero y el cuarto son fáciles de discernir, pero el primero ha sido universalmente mal interpretado.
La mayoría de los comentaristas lo identifican con Cristo, o la iglesia que conquista para Cristo. Sin embargo, cuando compara la profecía del monte en Mateo 24, verá que la primera señal del fin será una falsa cristiandad. Estar atentos a un resurgimiento mundial del cristianismo falso. La siguiente tendencia fue: habrá un conflicto continuo en Medio Oriente que conducirá al regreso de Cristo. El año pasado hubo un gran conflicto en Medio Oriente, pero se podría decir que en el 2025 Hamás liberó a los rehenes y acordó un tratado de paz con Israel. Mientras me preparo para grabar este programa, no tengo ni idea de cuántos giros y vueltas pueden ocurrir entre su grabación y su emisión. Habrá altibajos, pero una cosa es segura: no habrá una paz perdurable hasta que regrese el Príncipe de Paz, Jesucristo. De hecho, una de las razones de su regreso es salvar al pueblo judío de la destrucción total. Además, cuando la paz finalmente parezca estar aquí, vendrá una destrucción repentina. Nótelo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. La tercera tendencia del año pasado involucró un evento muy específico. Número 3. Estén atentos al inicio de los sacrificios en Jerusalén. Esto se basa en una profecía de Daniel capítulo 12, versículo 11. Allí leemos que los sacrificios se detendrán 3 años y 7 meses antes de la venida del Mesías, y para que se detengan, primero deben comenzar. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Jesús también habló de este tiempo como el mayor tiempo de angustia que el mundo jamás haya visto, ni jamás verá. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló Daniel el profeta, el que lee entienda. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estas 3 tendencias que di el año pasado todavía son relevantes hoy. Habrá un resurgimiento mundial del cristianismo falso. El conflicto continuará enfocado en Jerusalén, sin importar el hecho de un alto al fuego temporal. Y el continuo sacrificio será iniciado. Aunque el título de hoy es el 2026 y después, no podemos saber el momento exacto de los eventos de los tiempos del fin. Aunque cualquiera se da cuenta que nuestro mundo está en problemas. El anticristo del que hablé antes quizás no aparezca este año, pero no es descabellado pensar que irrumpirá en escena en los próximos años. Se predijo hace 2500 años que habría un Estado judío militarmente poderoso que controlaría Jerusalén durante los años previos al regreso de Cristo. Vea esta notable profecía en Zacarías capítulo 12, comenzando en el versículo 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Considere, ¿cómo podría alguien saber hace 2500 años los siguientes puntos revelados en este pasaje de las Escrituras? Jerusalén existiría. Sería el foco de problemas en la escena mundial. Habría un Estado judío controlando Jerusalén. Todas las naciones de la tierra estarían en contra del Estado judío.
serían militarmente poderosos y vencerían a los enemigos por todos lados. ¿No es eso exactamente lo que vemos hoy? Además, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, reunió a todos sus hijos y predijo lo que sería de ellos en los últimos días. Génesis 49, versículo 1. Eso fue hace más de 3.500 años. ¿Y qué predijo para su hijo Judá, los judíos? Véalo en el versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Irán y sus representantes, Hamás y Hezbolá, habrían hecho bien en leer esto antes de despertar al león. Sin embargo, llegará un momento en que Jesús deberá regresar para salvar al pueblo judío del desastre, como se muestra en Zacarías 14, versículos 1 al 3. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Hasta ahora vimos 3 tendencias dadas a principio del año pasado. Ahora permítame agregar 2 más. Número 4. Esté atento a una Europa remilitarizada, liderada por Alemania. Aquí en el mundo de mañana llevamos décadas advirtiendo sobre un resurgimiento militar en Europa, y muy en especial en Alemania. Ni los presidentes de Estados Unidos pudieron convencer a ese país, ni a otros, de que asumieran un papel más importante en la defensa de Europa. Pero el presidente ruso Putin lo logró en cuestión de horas, tras la invasión de Ucrania. ¿Quién hubiera pensado hace apenas un año que Alemania y otras naciones europeas aumentarían el gasto en defensa a un impresionante 5% del PBI? Aunque hoy esa es la trayectoria con la que la mayoría está de acuerdo. Y la velocidad con la que están incrementando el gasto militar y preparándose para la guerra es asombrosa. El pensamiento alemán quizás se resume mejor en las palabras del general Carsten Breuer, según informó la BBC. Rusia nos amenaza, Putin nos amenaza, tenemos que hacer lo que sea necesario para disuadirlo. Y advierte que la OTAN debe estar preparada para un posible ataque en tan solo 4 años. Y luego dijo: y cuanto antes estemos preparados, mejor. Los libros de Daniel y Apocalipsis revelan que un coloso militar y económico de 10 naciones surgirá en Europa en el tiempo del fin. En efecto, un imperio romano resurgido. Vea que solo los verdaderos siervos de Dios verán venir esto. Apocalipsis 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. La gente se ha burlado de la idea de una Alemania remilitarizada, pero eso es lo que estamos viendo hoy. Si la Biblia dice que sucederá, sucederá. Esté atento a una Europa remilitarizada liderada por Alemania. Primera de Tesalonicenses 5 nos advierte que no nos dejemos llevar por la euforia de la falsa paz. Véalo en el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ahora daré una quinta tendencia a tener en cuenta. Número 5. Los cristianos nominales seguirán las tradiciones por encima de la verdad. Jesús reprendió a los fariseos de su época justamente por esto. Acudieron a él quejándose de que sus discípulos no se lavaban ritualmente antes de comer. Esto no era una ley de Dios, sino una tradición de los ancianos. Vea la contundente respuesta de Jesús en Mateo 15, versículos 7 al 9.
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Algunas traducciones distorsionan este relato al afirmar que Jesús abolió las leyes de los alimentos limpios e inmundos, leyes que se remontan a la época de Noé. Puede leerlo en Génesis 7, versículo 2. Búsquelo y compruébelo usted mismo. Génesis 7, versículo 2. Pero Jesús no dejó duda sobre el tema tratado aquí. Mateo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Anteponer la tradición a la verdad ha sido un problema constante, y no espere que desaparezca pronto. Como registran Jesse Lehman Hurd, Edward Gibbon, Will Durant y muchos otros, el verdadero cristianismo de Cristo y sus apóstoles del primer siglo ya no existe. Søren Kierkegaard afirma sin rodeos: el cristianismo del Nuevo Testamento no existe. Lo que hay que hacer es arrojar luz sobre una ofensa criminal contra el cristianismo, extendida durante siglos, perpetrada por millones, con mayor o menor culpabilidad, mediante la cual, astutamente, bajo el pretexto de perfeccionar el cristianismo, han buscado poco a poco sacar a Dios del cristianismo, logrando que el cristianismo sea exactamente lo opuesto a lo que es en el Nuevo Testamento. Sin darse cuenta, la mayoría de los que dicen ser cristianos ya están inmersos en el espíritu del anticristo. ¿Cómo puede usted estar seguro que no será engañado por él? Aquí tiene 5 sugerencias. Número 1. Pida su copia gratuita de quién o qué es el anticristo. Es gratis y no tiene nada que perder y mucho por ganar, así que hágalo hoy mismo. Número 2. No lo guarde como un recuerdo. Ábralo y léalo. Vemos que muchos tienen buenas intenciones y piden la literatura, pero no todos se toman el tiempo de leerla. Un recurso sin abrir en su mesa no le servirá de nada, así que ábralo y léalo. Número 3. Ore para comprender y consulte las escrituras que se proveen. Como solemos decir aquí en el mundo de mañana, no nos crea solo porque lo decimos. Abra su Biblia y compruébelo usted mismo. Número 4. Haga preguntas que desafíen las tradiciones que le han transmitido. Por ejemplo, ¿por qué cree lo que cree? ¿Por qué el supuesto día más sagrado del calendario cristiano lleva el nombre de una diosa pagana de la fertilidad y se celebra con símbolos de fertilidad, huevos, conejos, lirios, etc.? Piénselo. ¿Tiene algún sentido? ¿Por qué se eligió la fecha del nacimiento del dios Sol Mitra para conmemorar el nacimiento de Jesús? Además, si Dios quería que celebráramos el nacimiento de Cristo, ¿por qué no aparece en las Escrituras? Además, ¿acaso los no convertidos, que ni siquiera han oído hablar de Cristo, van a sufrir en el infierno para siempre, como enseña la cristiandad tradicional? Es un castigo muy largo para alguien que nunca tuvo una oportunidad. La mayoría sigue las tradiciones familiares y nunca cuestiona su origen. Francamente, a la mayoría no le importa, pero debería. ¿Y a usted? Y por último, y lo más importante, número 5, ponga en práctica lo que aprende. Cuando la Biblia le dice que no adore a Dios como los paganos, ¿sigue usted practicando las costumbres y tradiciones paganas transmitidas por familiares y amigos? ¿O tiene el valor de ir contra la corriente y obedecer a Dios? Quizás su madre le haya preguntado: ¿solo porque tu amigo se tira a un precipicio, tú harás lo mismo? Buen consejo de mamá. Cuando Jesús dijo en Mateo 19:17, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿le cree? ¿O le cree a su predicador que dice que no tiene que guardar los mandamientos? ¿Y qué hay de lo que escribió el apóstol Juan en su primera carta? Primera de Juan 2, versículos 4 al 6.
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora entendemos que todos somos pecadores, y no podemos salvarnos por nuestras obras. Pero ¿significa eso que ya no es necesario guardar la ley de Dios que define el pecado? Comprendemos lo que escribió Judas, el medio hermano de Jesús, Judas, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Conocer las profecías bíblicas y lo que está por venir no sirve de nada si no lo aplica. Así que, amigo, en el año 2026, espero que actúe en consecuencia. Se avecinan tiempos difíciles y solo los que realmente pongan a Dios en primer lugar encontrarán cómo escapar. Gracias por seguirnos. Si le resultó útil, vea más contenido o suscríbase para mantenerse al día. Y si desea una guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.